Buenos días, mi nombre es Andrés Garza y yo les presento el tema de las vacunas, la pandemia y el coronavirus. Sé que la mayoría de las personas ya están hartas del tema del virus, la pandemia y todo lo que ha conllevado en los últimos meses, pero aquí les presento lo que hay que saber para estar informados en el tema y poder ver su posible conclusión. Primero que nada, ¿qué es un virus? Estas son partículas infecciosas y solamente pueden replicarse dentro de las células de otros organismos. Lo que hacen es apoderarse de la célula y utilizan sus recursos para hacer más virus, reprogramándola para convertirse en una fábrica de más virus. Dependiendo de qué tan infeccioso es, puede llegar a convertirse en una epidemia, que es solamente en una región, o en una pandemia, que es a nivel mundial. Puede llegar a ocurrir que para asegurar la supervivencia del virus, este mute, alterando su composición. Algo similar puede ocurrir con los humanos, a través de la recombinación genética. Estas mutaciones en ciertos individuos pueden llegar a hacerlos inmunes a ciertas enfermedades, porque con estos casos de mutaciones el sistema está preparado para soportar los síntomas. La pandemia actual ha traído consecuencias importantes para el desarrollo del mundo en nuestros tiempos, como sabrán. Algo así no había pasado en más de una generación. Originándose en la ciudad de Wuhan, probablemente por la falta de medidas sanitarias en los mercados de China, se empezaría a esparcir por el mundo. Como tal, la tasa de mortalidad es baja comparada a otras enfermedades en la historia, pero lo realmente peligroso es su índice alto de contagio. Cada persona con el virus contagia a 3 personas, y este número se le conoce como número de reproducción básica R0. Las autoridades de salud alrededor del mundo dieron varias recomendaciones, como evitar tocar las superficies, lavarse las manos y evitar salir lo más posible. Algo que no había pasado jamás en la historia con una pandemia de este tipo es la inmensa cantidad de desinformación que corre por el Internet. Siempre está la gente extremista que cree que el final está cerca y que la pandemia es una señal del mundo para que paremos, pero esto no tiene nada que ver con la realidad. El mundo no se acabará en esta pandemia, simplemente por la baja tasa de mortalidad se puede ver. Con el ritmo de globalización que llevamos en estos tiempos, era solo cuestión de tiempo para que el virus se esparciera alrededor del mundo y en muchas regiones del planeta. Aunque no parezca, no somos los primeros en sufrir una situación similar. En el pasado ya ha habido pandemias y enfermedades que se han esparcido por el mundo, pero siempre la humanidad ha logrado salir de estas. Probablemente la más letal de toda la historia es la viruela, causante de 300 millones de muertes en la historia. Durante su periodo de máxima letalidad logró alcanzar la mortalidad del 30%. Por más catastrófico que haya sido esto, el lado positivo es que la viruela es de las pocas enfermedades que la humanidad ha logrado erradicar. Esto se logró a través de un método conocido como la vacunación en anillo. Este consiste en la vacunación del paciente e implicaba a todas las personas que pudieron haber estado expuestas a este virus, y eran rastreadas tan rápidamente como era posible y también eran vacunadas, y así sucesivamente. Haciendo esto se logró aislar la enfermedad y prevenir el contagio totalmente. Con el ejemplo de la viruela, se comprueba que la erradicación de una enfermedad esparcida por toda una comunidad es por lo menos posible, porque ya se ha realizado antes, y con una enfermedad mucho peor que el COVID-19. Y todo esto fue posible gracias a la vacuna que se creó para combatir esta enfermedad. De hecho, la primera vacuna. Esta fue hecha por el médico inglés Edgar Jenner. La descubriría tomando una muestra de viruela vacuna, o sea, de la vaca, e introduciéndola en el sistema inmune de un niño. Al principio este enfermó, pero a las 48 horas quedó totalmente inmunizado a la viruela. Por este origen se le siguen llamando vacunas. Pero se podrán preguntar, ¿qué son estas vacunas? ¿Por qué son tan importantes para erradicar las enfermedades? Este es un producto formado por un microorganismo que su principal función es crear la inmunidad contra una enfermedad, estimulando la creación de los anticuerpos. Los anticuerpos que produce una vacuna actuarán protegiendo al sistema inmune de la persona de futuras infecciones, ya que este sistema podrá reconocer al virus infeccioso y lo destruirá. Se puede decir que ellas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando éste entra en contacto con el virus. Es como si algo que quiere hacer daño entra a tu sistema inmune, lo que es tu defensa contra estas amenazas. Al principio tu sistema no sabe contra qué amenaza se enfrenta y no sabe cómo pararla. Y con la vacuna lo que pasa es que algo similar entra a tu cuerpo sin lastimarte, y el cuerpo va identificando mucho más fácil cómo detenerlo, y así cuando se vuelve a enfrentar al virus sabe exactamente cómo enfrentarlo. Actualmente existen 4 tipos de vacunas. Las vacunas vivas atenuadas utilizan una forma debilitada del virus que causa la enfermedad. Estas crean una inmunidad larga y efectiva debido a su similitud con el virus causante de la enfermedad. Las vacunas inactivadas utilizan la versión muerta del virus. Su inmunización no es tan fuerte comparada a la viva. Las vacunas de fragmentos utilizan solo una parte del agente, como su proteína u otras partes. Tienen una muy buena respuesta inmunológica que combate partes del agente causante. Las vacunas con toxoides utilizan un compuesto tóxico fabricado a partir del agente causante de la enfermedad.
se podrían necesitar varias dosis a través de toda la vida de alguien, porque su efecto inmunizador no es tan potente. El tiempo en el que se crea una vacuna jamás ha sido estable, y juegan varios factores, como las complicaciones en el proceso de fabricación, la complejidad del virus, la urgencia de la vacuna y las regiones donde está, pero siempre se considera que la media es entre alrededor de 12 y 18 meses. Todo el proceso de desarrollo de una vacuna se divide en varias fases, la primera siendo la fase 0 o la fase preclínica. Lo que se hace en esta fase es investigar todo lo que conlleva el virus, sus síntomas, su composición química, su nivel de contagio, su nivel de letalidad, todo lo que conlleva. Es como un marco teórico, lo que hace es investigar todo lo que hay que saber de esto para saber cómo combatirlo. Al finalizar esta fase, se obtiene una primera composición química de la vacuna, su primera versión de prueba. La vacuna que pasa de la fase 0 es permitida ingresar a la fase 1, donde se prueba en grupos de entre 20 y 100 personas. Esta es de las más importantes porque es la primera donde se prueba realmente con personas humanas, y se llega a ver si existe algún tipo de efecto secundario, su nivel de inmunización, qué tan efectiva es, y todos los efectos que podría conllevar traerla al mundo. Si nada de esto sale mal, se le aprueba su paso a la fase 2. Por lo general, para pasar esta fase se necesitan muchos más voluntarios y personas para probarla que la primera. En general suelen ser entre 200 y 500 personas, para poder ver resultados más específicos y poder realizar ensayos que determinen la eficacia de la vacuna. Los propósitos principales de estas pruebas son estudiar la vacuna candidata en cuanto a la seguridad, la capacidad que tiene, la dosis propuesta, el método de administración y aún más efectos secundarios que con un grupo menor no se podría ver. Si se llega a probar la vacuna, llega a la fase 3. En esta fase, su principal característica es que ahora en vez de probarla con pocas personas, se prueba con miles de ellas en uno o más países. Algo muy importante de esta fase es que se prueba la vacuna experimental contra un placebo. Un placebo es un líquido que no tiene ningún tipo de efecto sobre nuestro cuerpo. Por lo general suele ser agua. Al estar a una sola fase de ser aprobada, esta suele ser la fase más tardada, porque se tiene que evaluar todo tipo de efectos. Se llega a una conclusión de qué tan potente es la vacuna, todos sus efectos secundarios deben de ser eliminados, debe estar prácticamente lista para su distribución. Y es por esto que esta fase puede tardar varios meses. La fase 4 se puede dividir en dos partes. Se le puede decir una fase pre-4 cuando la vacuna es aprobada para distribuirse en regiones específicas y en lugares muy concentrados en el planeta. Y la fase 4 es cuando está totalmente aprobada y lista para distribuirse. El verdadero problema con la creación de la vacuna en nuestra situación específica será la distribución. Se puede tener la vacuna totalmente lista, pero si no se planea con tiempo las rutas de distribución, la vacuna tardará muchísimo más tiempo de lo que ya se tarda. Por la enorme cantidad de dosis que se necesitarán, será un trabajo monumental hacer que se distribuya por todo el mundo. En este momento, muchos laboratorios alrededor del mundo trabajan arduamente para la aprobación de una vacuna efectiva contra el COVID-19. Las vacunas de AstraZeneca, Oxford y Moderna son solo algunas de estas, y están viniendo de países tan variados como Estados Unidos, Alemania, Rusia, China, Reino Unido, Italia y muchos otros. En lo que se ha revelado al público, algunas de estas han tenido algunos contratiempos, como es el caso de la vacuna de Oxford. Hace unas semanas se reportó que alguien había muerto por esta vacuna. Pero lo que en realidad pasó fue que el sujeto fue puesto contra un placebo en la fase 3, así que murió por el COVID-19, no por la vacuna. Pero los medios se encargaron de hacernos creer que fue la vacuna quien mató al sujeto, pero en realidad no es así. La manipulación de los medios hizo que tuviéramos una mala visión de esta. En cuanto a la distribución, varios países ya han adoptado planes de distribución de la vacuna, como es el caso de Alemania. Y algo muy importante es la generación de la jerarquía en cuanto a las personas que recibirán la vacuna. En estas situaciones, son todas las personas en el sector salud quienes reciben la vacuna primero, seguidos de las personas en el gobierno. Después de esto le sigue la población en factor de riesgo y finalmente la población en general. Ya con todos estos puntos, se puede formar un plan teórico de cómo podría distribuirse la vacuna de la manera más eficiente. Cuando la vacuna ya esté totalmente aprobada, se necesitará una cantidad enorme de fábricas alrededor del mundo, porque se estima que se necesitarán más de 2.000 millones de dosis. Así que se tendrán que instalar muchísimas fábricas alrededor del mundo para que la distribución sea más efectiva. Cuando finalmente sea aprobada una vacuna, lo más probable es que los países primermundistas sean los que primero tengan el acceso a ella. Algo muy importante es que para cuando llegue al acceso del público en general, las personas con factor de riesgo, como no son las personas mayores, con enfermedades cardíacas o algún tipo de condición especial, sean las primeras que reciban la vacuna. Eventualmente llegará al público en general.
La prioridad número uno de los países debería ser que cedan sus transportes marítimos, terrestres y aéreos para su distribución. Los gobiernos del mundo tendrán que tener la infraestructura necesaria para darla al público, con varios centros de distribución en varios países y con rutas que vayan a muchas regiones del país, para que llegue a todos los lugares posibles. Aunque mucho de esto depende de los gobiernos, un factor muy importante lo tendremos que hacer nosotros, las personas normales: la ética en la distribución. Todos queremos salir de esta situación, pero cuando finalmente llegue la vacuna, será muy importante que la gente no se aglomere en varios lugares y que no hagan colapsar el sistema. Hay que cooperar entre todos para que algo así no vuelva a suceder. Bueno, con esto finaliza la plática. Muchas gracias por escucharla. Recuerden que no hay que bajar la guardia ante esta situación y si todos nos cuidamos, esto acabará aún más pronto. Yo soy Andrés Garza, nos vemos luego.